Puerto Rico al pique de Falú, esta revista de información que usted ha hecho su favorita a través de Tiva TV. En pantalla tiene ahí las redes sociales por donde se puede comunicar con nosotros. Gracias por la oportunidad de poder llegar hasta sus hogares. En el día de hoy tenemos un panel sumamente interesante. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a las damas. Está la licenciada Zulma Rosario, la directora de la Oficina de Ética Gubernamental. Licenciada, saludo, bienvenida al programa. Gracias por tenernos aquí. Está la presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, María Elena Lara, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, saludos a todos. Está el senador Ramón Luis Nieves del Partido Popular Democrático. Bienvenido, senador. Saludos a ti, Falú, saludos a la gente, a los compañeros y compañeras y a la gente que nos está viendo. El licenciado analista de noticias John Mott con nosotros en la casa nuevamente. Bienvenido, Mott. Muchas gracias por tenerme. Saludos a todos aquí en sus hogares. Bueno, vamos a comenzar rapidito y vamos a comenzar con el senador Ramón Luis Nieves. Bueno, al final del camino, ¿qué va a pasar con el IVA? Porque tanto los presidentes de Cámara como de Senado han planteado y han reiterado que el IVA no va a ser aprobado de un 16%, pero entonces la pregunta es, ¿cuál es el porciento que van a aprobar? ¿Cuándo lo van a aprobar? El presidente del Senado planteaba que lo podían aprobar para el próximo miércoles, pero ¿hay tiempo para aprobar este proyecto tan pronto como la semana próxima? Bueno, me parece a mí de que después de meses de discusión del proyecto contributivo, y no digo el proyecto del IVA, porque el IVA es una parte de ese proyecto contributivo, después de meses de discusión ya se ha anunciado de que obviamente ante el rechazo unánime de todos los sectores empresariales, cívicos, etcétera, que fueron a la legislatura para expresarse sobre el proyecto contributivo, se están evaluando distintas tasas al 16% originalmente propuesto. Parece que en estos días se están trabajando los detalles de lo que sería ese proyecto y espero que esta semana ya tengamos una versión final sobre la cual reaccionar, recordando de que básicamente la promesa o la expectativa es que se apruebe en o antes del 15 de abril, que es la semana que viene. A mí pues me parece ciertamente que, y lo he dicho antes, yo entiendo las razones que se han esbozado en cuanto a para justificar el proyecto contributivo, de que aquí en Puerto Rico hay una evasión contributiva inmensa. Yo puedo postular que la ha habido en los últimos 200 años en Puerto Rico. Es un problema de captación también. Y mi pregunta es, bueno, si hay un problema de captación con IVA o IBU, lo que sea, necesitas reestructurar un departamento de Hacienda. ¿Dónde está el proyecto de reestructuración? ¿Verdad? Son unas preguntas que tenemos que hacernos. Y finalmente, tenemos que examinar dos cosas. En primer lugar, cómo el proyecto contributivo afecta o no afecta, o de qué manera afecta la recuperación económica que estamos esperando pueda ocurrir en Puerto Rico en los próximos meses y años, y cómo queda ese proyecto contributivo de conformidad con algún plan que no tenemos o que no se ha expuesto públicamente de cómo atender el tema grande de la deuda pública. Y como dijimos en la otra ocasión que me invitaste, Falú, me parece a mí que el tema importante no es el sistema contributivo, el tema importante es la deuda. Y claro, tú puedes plantear reformular el sistema contributivo, pero en el contexto de un plan de cómo vas a atender la deuda pública. Ese ha sido mi señalamiento que he hecho respetuosamente desde el Senado y que yo espero que compañeros y compañeras en ambas cámaras pues puedan tenerlo también a la mano como eso. Yo creo, mi postura, y con esto termino, Salud, yo creo que esta conversación, este debate contributivo debería dejarse a un lado en este momento histórico y tenemos que concentrarnos en un debate transparente ante el pueblo sobre el tema de la deuda pública, que es el tema urgente y que puede determinar lo que pasa en Puerto Rico en los próximos años y en las próximas generaciones. De hecho, para que John Mott pueda, ¿verdad?, hacer un planteamiento sobre el particular, de hecho, una de sus últimas entradas a su blog plantea las ramificaciones legales, las consecuencias legales que podría tener, ¿verdad?, el no pagar a los bonistas. John, estamos contigo. Ok, bueno, yo en gran medida estoy de acuerdo con el senador Ramón Luis Nieves. El problema de la deuda es algo que se tiene que atender, pero yo creo que la legislatura está tratando de hacer algo, no lo estoy criticando, que conste, pero está
como diríamos en el argot musical, helter skelter, no somos swelter. No está como que coordinado. Por ejemplo, tiene a Ponte Dalmau con una idea buena de poner un impuesto a los bonos que no son GOs. Es una idea buena. Está por un lado nuestro amigo Vega Ramos y compañía, vamos a cambiar la Constitución. Por el otro lado, quieren imponer impuestos a las megatiendas. Quieren, por el otro lado, que no puedes sacar el dinero de Puerto Rico por tanto tiempo, X tiempo, no han dicho cuánto. No hay, entiendo yo, como que una idea clara de lo que quieren hacer para hacer, porque algo, yo estoy de acuerdo con usted, algo van a hacer en o antes del 15, pero todas estas ideas que estamos hablando no han sido discutidas, no pasaron por un crisis de vistas públicas, y alguna de ellas puede ser utilizada en estas enmiendas. Entonces, tenemos otro problema. Todos sabemos que si le das, por ejemplo, una exención del IVA a los servicios médicos, que es muy lógico, pues el 16% no va a ser 16%, va a ser más. O sea, no puedes bajarlo y dar exenciones. Por ejemplo, yo creo que todos los grupos, excepto tal vez la ponencia que yo hice, que no era de un grupo, era mía, todos los grupos que yo escuché querían que los eximieran del IVA. Si lo haces de esa manera, ¿quién va a pagar el IVA? Nadie. No es práctico lo que se está planteando. Yo concuerdo con el senador. Vamos a dejarlo a un lado, vamos a ver cuál es nuestro verdadero problema. Nuestro verdadero problema es falta de crecimiento económico. Pero ¿dónde, como te digo, dónde está el plan? El plan no existe. Pues, pichón. Yo creo que y cuando digo la falta de plan, o por lo menos un plan público, yo no descarto que hay un plan en algún cuarto oscuro del Banco Gubernamental de Fomento que puede ocurrir, puede ser que tengamos un plan que sea, porque después que tú contratas a muchas firmas de consultores, algunos que han bregado con las reestructuraciones de deuda en Grecia y en otros lugares, ciertamente alguien en alguna gaveta debe tener un plan, pero ese tipo de planes tienen que ser públicos. ¿Y por qué tienen que ser públicos? Porque requieren sacrificio público. Y ese mensaje tenemos que darlo también. Sí digo que la discusión fiscal ha tenido una consecuencia lamentable, que es que no se habla de los pasos que se han dado para reencaminar la recuperación económica en Puerto Rico. El Gabinete de Desarrollo Económico, yo hago siempre una distinción entre el equipo fiscal y el equipo de desarrollo económico, que no es lo mismo. El equipo de desarrollo económico está sentando las bases para un modelo económico basado en la explotación de nichos de desarrollo económico. Ahí está el turismo, y dentro del turismo hay unas áreas interesantes de desarrollo económico que se han ido explotando. En la parte de fomento industrial también hay unas áreas de fomento industrial que antes no se habían explorado, como impulsar la industria o el establecimiento de la industria aeroespacial en Puerto Rico, que es algo que no se hablaba antes, se está ocurriendo. En la parte de la compañía de comercio y exportación, que estaba básicamente muerta en el pasado, ahora se han encaminado distintas iniciativas para los pequeños y medianos comerciantes. Pues los avances de esa parte de desarrollo económico, que a veces hay semanas donde te hacen varios anuncios de distintas facetas de ese departamento, no tienen atención de la opinión pública porque estamos peleando con el tema fiscal. Y eso lo oscurece todo. Y yo concuerdo con el licenciado Mott de que, en efecto, aquí el problema es de dos cabezas. Falta de crecimiento económico por un lado y por otro lado una deuda pública que está ahí como una bomba por explotar y que pues no tenemos un plan comprensivo, por lo menos no se ha hecho público ese plan comprensivo para atender la deuda. Y aquí está la compañera Lara de la Federación de Maestros. Hace año y pico tuvimos un debate serio sobre la reforma del sistema de retiro. Pues ese tema está ahí y está como dice el americano, como un ticking bomb, que el sistema de retiro de los maestros se queda insolvente en 2 o 3 años. Y dentro de la discusión de la deuda pública, pues sí, la deficiencia de los sistemas de retiro son parte del problema. Pues siempre hablamos con la figura, con el número de que la deuda pública de Puerto Rico son de 74 mil millones de dólares, pero además de eso tenemos las deficiencias actuariales de los sistemas de retiro que elevan esas deudas de 74 mil millones a más de 120 mil millones de dólares. ¿Qué hacemos con esto? O sea, que dentro del plan comprensivo de qué hacer con la deuda pública, tenemos que atender estos
problemas serios que le van a explotar la cara a Puerto Rico en los próximos años. Y si la respuesta es, bueno, vamos ahora a un IVA de 16%, pero cuando no da el dinero, pues el año que viene vamos a un IVA de 20%, pues podemos buscar la manera de hacer el gobierno más solvente, pero a la vez vamos también a estar destruyendo la capacidad de recuperación económica de Puerto Rico. O sea, y una cosa lleva a la otra. Si con un IVA de un 16% se ha tirado el país entero a la calle para protestar, imagínense con un IVA de un 20%. Y Falú, lo que yo pido es algo bien sencillo. Vamos a hacer público un plan de bregar con la deuda pública, que sea transparente, que se discuta con los distintos grupos, con las uniones, con los distintos sectores de nuestra sociedad, los sectores empresariales. Vamos a ponerlo sobre la mesa, porque va a requerir sacrificios. Pero usted plantearía no pagar la deuda. No, yo no estoy en la postura del impago. De hecho, ninguno de los que estamos hablando actualmente de reestructuración de la deuda, ninguno estamos planteando el impago. Es una posición, por un lado, irresponsable y por otra parte, nos haría mucho más daño que bien. Lo que estoy planteando es una renegociación de la deuda consensuada con los bonistas. Y en esa parte de llegar a esos consensos va a haber pelea. Vamos a ver qué dice Mob sobre el particular. Yo quiero poner esto en su justa perspectiva. Como yo soy más viejo, yo recuerdo cerca de donde yo vivía, al lado de la universidad, había una escuela vocacional que se llama la Miguel Such. Tenía... La vocacional. Excelente lugar. Tenía un avión. Y ahí se daban los cursos de A&P. A&P son los mecánicos que están certificados por el FAA para dar servicio a los aviones. Y de hecho el FAA le suspende la licencia si hiciste algo malo. Yo los he defendido en ese tipo de casos y he llevado casos de ese tipo de asuntos. Eso lo tenemos desde hace muchos años. De hecho, aquí hubo un momento donde American Eagle tenía un hub. Un hub lo que quiere decir es que de aquí pues se hacen las cosas, se termina. Ahora mismo no tenemos ninguno. Lo más cercano que tenemos es que tenemos en Lufthansa, que va a hacer unas reparaciones de los aviones. Y eso es positivo. Pero no pensemos que estamos guau en las papas. ¿Por qué? Porque los índices de actividad económica nos dicen todo lo contrario. Ahí no debemos caer en la desesperanza, pero tampoco debemos caer en el falso optimismo que somos la chavienda humana. Puerto Rico tiene potencial, pero tiene que hacer un montón de cosas. Yendo a lo que el colega nos dice, que en principio estoy de acuerdo. Por cierto, queremos hacer una nota al cárcel. Sí hay un representante, el representante Manuel Natal, tiene un proyecto donde dice claramente que por 4 años no vamos a pagar la deuda. Obviamente, él es un fringe de los legisladores, pero él está ahí. Nosotros tenemos que, si queremos bregar con la deuda, tenemos que hacerlo, como él muy bien dice, público. Hay 20,000 planes, pero también hay que ver la otra parte. El Partido Popular y el gobernador en particular tiene que olvidarse del mantra, que es lo único que él tiene en su corazón, de no despedir a un empleado público. Toda reestructuración conlleva despidos de empleados públicos, bajas en los retiros. Se hizo en Grecia. Cojamos a Grecia y ese es el espejo donde nosotros nos vamos a estar mirando. Ahora mismo, Grecia se queda sin dinero la semana que viene. Y Puerto Rico no va a ser la semana que viene, pero va a ser antes de que se acabe el año fiscal. Todos lo sabemos. Bueno, tenemos que hacer la pausa. Regresamos en breve.